Relato 1. La carta de Teo. No sé si esto que escribo servirá de algo. Tal vez lo lean los que aún creen que la locura tiene cura, o quizá nadie lo lea nunca, y estas palabras se pudran conmigo. Pero necesito decirlo. Necesito que alguien, aunque sea una sola persona, sepa lo que realmente pasó. Me llamo Teo. Bueno, al menos así me llamaban antes de que todo se rompiera. No recuerdo exactamente cuándo empecé a odiar a mi familia, pero sí recuerdo cuándo ellos comenzaron a odiarme a mí. Fue el día que nació mi hermano, Elian. Desde entonces mi madre dejó de mirarme igual. Era como si ya no existiera. Todo era para él. Su risa, sus abrazos, sus promesas. Y yo solo era el ruido del fondo. Elian era perfecto. Siempre sonreía, siempre obedecía, siempre hacía que mamá lo amara más, pero lo que nadie veía era cómo me miraba cuando estábamos solos. Tenía una forma de hacerlo, una mirada que me atravesaba, que me hacía sentir pequeño, invisible, menos humano. Tú no mereces estar aquí, me decía a veces. Mamá dice que naciste roto, y un día lo creí. Esa noche algo cambió. No dormía. Escuchaba voces. No sé de dónde venían. Tal vez de dentro de mi cabeza, tal vez del armario. Una voz susurraba mi nombre. Decía que podía ayudarme, que podía hacer que todo el dolor terminara. Decía, solo tienes que hacerlo dormir. Decía, haz que calle. Yo no quería. Juro que no quería. Pero las manos se movieron solas. Cuando abrí los ojos, Elian ya no respiraba. Y lo peor fue que, por primera vez, mamá me miró. No con amor, ni con tristeza. Me miró con horror. Como si hubiera visto un monstruo. Gritó, me golpeó y llamó a la policía. No recuerdo mucho después de eso. Solo el olor del hierro, el sonido de las sirenas y el silencio. Me internaron en el hospital de San Miguel. Decían que necesitaba tratamiento. Pero ese lugar no curaba a nadie. Solo te devoraba poco a poco. Las paredes estaban húmedas, olían a moho y desesperación. Los gritos nunca paraban. Había algo en ese hospital, algo que respiraba entre los muros. A veces lo sentía detrás de mí, observando, y a veces lo escuchaba reír. El doctor Méndez intentaba hablar conmigo. Era un hombre cansado, con los ojos llenos de secretos. Me hacía dibujar, me daba pastillas, me preguntaba por Elian. ¿Dónde está tu hermano, Teo? Yo le decía la verdad. Él sigue aquí. Nadie me creía, pero yo lo sentía todas las noches. Estaba en mi habitación, en el reflejo del espejo, en el sonido del agua que goteaba. A veces su voz salía debajo de la cama. Decía, no me dejaste dormir, Teo. Ahora tú tampoco dormirás. Intenté taparme los oídos, pero la voz seguía. Intenté cerrar los ojos, pero la sombra seguía ahí, hasta que, una noche, algo dentro de mí se quebró. No recuerdo los detalles. Solo sé que cuando desperté, había sangre. Mucha. En mis manos, en el suelo, en el techo. 3 personas habían muerto. Dicen que fui yo, pero juro que no lo fui. Fue Elian. Intenté explicarlo, pero nadie escuchaba. Me ataron, me encerraron, me llenaron de agujas, el doctor gritaba, la enfermera lloraba, y en medio de todo eso, una voz dentro de mí dijo, lo hiciste bien, Teo. Ahora somos uno. Desde ese momento ya no supe quién era. A veces despertaba con recuerdos que no eran míos. A veces veía a Elian en el espejo, moviendo los labios antes que yo. Y a veces escuchaba al hospital respirar. Dicen que maté a más gente después. Dicen que sonreía mientras lo hacía. Yo no lo recuerdo. Tal vez sea verdad, tal vez no. A veces pienso que el hospital necesitaba sangre y yo solo fui su herramienta. Me declararon culpable. Pena de muerte.
dijeron. 18 años. Un niño. Un monstruo. Hoy es el último día. Puedo oler el desinfectante del pasillo, escuchar las cadenas de la puerta, sentir la mirada de los guardias detrás del vidrio. Estoy calmado. Ya no tengo miedo, porque él volvió. Elian está aquí conmigo. Lo siento justo detrás de mi cuello respirando. Dice que cuando todo termine me llevará a casa. Dice que mamá está esperando. Dice que la muerte no es el final. No quiero dormir, pero mis ojos se cierran. La aguja entra, el frío recorre mi brazo y escucho su voz por última vez. Ahora te toca a ti, Teo. Yo descansaré. Pero antes de que todo se apague, dejo esta carta. No para que me perdonen, sino para que entiendan. El mal no nace, se crea. Y a veces, cuando lo miras el tiempo suficiente, te devuelve la mirada. Relato 2. El paciente sin nombre. No suelo hablar de esto. De hecho, juré no volver a hacerlo. Pero a veces, por las noches, todavía escucho su voz en los pasillos del hospital. Y sé que de algún modo, él sigue ahí. Trabajé durante 7 años en el Hospital Psiquiátrico de San Miguel, al sur de México. Era un lugar viejo, húmedo, con paredes que olían a desinfectante y miedo. Quienes entraban allí raramente salían igual. Algunos pacientes gritaban toda la noche, otros murmuraban cosas que nadie entendía. Pero ninguno me marcó tanto como el paciente sin nombre. Lo trajeron una madrugada lluviosa, hace unos años. Recuerdo el sonido del trueno, el olor a tierra mojada y el temblor de las luces en la entrada. 2 policías llegaron empapados, cargando a un hombre sin zapatos, con la ropa hecha trizas y la piel cubierta de barro y sangre seca. En su mano apretaba un papel arrugado, un dibujo hecho con carbón, un ojo abierto con una cruz en el centro. No tenía identificación, ni hablaba, ni mostraba resistencia. Solo miraba, y cuando te miraba era como si el mundo se detuviera. La enfermera Lucía fue la primera en atenderlo. Yo estaba a su lado, lo recuerdo perfectamente. Ella intentó hacerle preguntas, pero el hombre permanecía inmóvil, hasta que de pronto levantó la cabeza y dijo con voz ronca: «No tengo nombre, y tú tampoco». Nos quedamos en silencio. Fue como si la temperatura bajara de golpe. Lucía retrocedió un paso y yo, no sé por qué, pero sentí ganas de llorar. Había algo en su mirada que te hacía sentir vacío. El doctor Álvaro Méndez, jefe de psiquiatría, ordenó que lo llevaran al pabellón de observación. Durante los primeros días, el paciente no habló más. Solo se sentaba en la cama mirando una pared blanca, moviendo los labios como si rezara. Los médicos intentaron comunicarse de todas las maneras posibles: dibujos, medicación, incluso hipnosis. Nada funcionó. Lo único que repetía, con voz apenas audible, era: «No mires, no digas, no recuerdes». No sé cuándo empezaron las cosas extrañas. Tal vez al 3er día. Recuerdo que Lucía vino corriendo a mi puesto, pálida, diciendo que el número de la habitación del paciente cambiaba solo. En el panel digital aparecía el número 13, aunque en ese corredor solo existían 12 habitaciones. Pensamos que era una falla eléctrica, hasta que ella escuchó su nombre susurrado desde dentro. Lo juró por su vida. Cuando abrió la puerta, ella estaba en la misma posición de siempre, pero en la pared había una palabra escrita con sangre: Lucía. Desde esa noche, ella comenzó a tener pesadillas. Soñaba con pasillos infinitos, con puertas selladas con cruces negras, con una voz que decía: «Ayúdame a recordar quién soy». Lo peor fue cuando, una mañana,
Me mostró un dibujo que había aparecido en su mesa de noche. El mismo ojo con la cruz y las iniciales LH en la esquina. El doctor Méndez empezó a estudiar los dibujos del paciente. Decía que no eran garabatos, que había un patrón. Pasaba horas observándolos, convencido de que escondían algo. Una tarde me llamó a su oficina. Sobre la mesa había decenas de hojas manchadas de sangre. «Mira esto», me dijo. En los trazos se podían distinguir letras minutas escondidas entre los símbolos. Cuando las unió formaban una palabra: Álvaro. El doctor se quedó sin habla. Nadie en el hospital sabía su primer nombre. Me miró con los ojos abiertos, pálido como un muerto. Esa misma noche fue a la habitación del paciente. Yo lo acompañé, aunque me temblaban las manos. Entramos sin hacer ruido. El hombre estaba de pie, de espaldas, mirando el reflejo del vidrio. Méndez lo llamó por su apellido, pero el paciente respondió con voz tranquila: «¿Por qué sigues intentando separarnos?». El doctor frunció el ceño. «¿Separarnos? ¿De qué hablas?». El paciente sonrió, esa sonrisa que todavía veo cuando cierro los ojos. «Tú me creaste, doctor. Me diste tus miedos, tus pecados, y ahora intentas enterrarme otra vez». Juro que el aire del cuarto se volvió pesado. Por un segundo vi el rostro del doctor reflejado en los ojos del paciente y era idéntico. El mismo rostro, la misma cicatriz en la ceja, la misma mirada. Salir corriendo. Después de esa noche, el hospital cambió. Las luces parpadeaban sin parar, los pacientes repetían frases del hombre sin nombre, algunos escribían el símbolo del ojo en las paredes. Lucía ya no podía más. Dijo que renunciaría, pero antes de irse, quiso despedirse del doctor. Entró en su oficina y lo encontró cubierto de sangre, escribiendo la misma frase una y otra vez en las paredes: «No mires, no digas, no recuerdes». Salió gritando y juró que nunca más volvió. A partir de entonces, nadie volvió a ver al paciente ni al doctor. Solo quedaron las cámaras de seguridad que mostraban algo imposible. A las 3:15 de la madrugada, en el pasillo del pabellón, se veía al doctor Méndez caminando y justo detrás de él, el paciente, siguiéndolo paso a paso, como un reflejo que hubiera escapado del espejo. Semanas después, las autoridades cerraron el hospital. Dijeron que había ocurrido un brote psicótico colectivo. Algunos empleados fueron trasladados, otros internados. Yo fui uno de los pocos que se quedaron a limpiar. Fue entonces cuando encontré la grabadora. Era la tinta de la última sesión del doctor con el paciente. La escuché. No debía haberlo hecho. El sonido era débil, distorsionado. Se oían respiraciones y luego: «Doctor, ¿cuál es tu verdadero nombre?». «Paciente, tú lo sabes, es el mismo que el tuyo». «Doctor, eso es imposible». «Paciente, mírame, Álvaro, ya no sé quién de los dos está dentro». Después un ruido seco, un golpe fuerte y silencio. Cuando abrimos la habitación, solo había una silla vacía frente a un espejo. En el vidrio escrito con sangre seca estaba la frase: «Uno debe quedarse, el otro debe olvidar». Nadie entendió lo que pasó. Nadie volvió a hablar del tema. El hospital fue demolido años después, pero un grupo de obreros juró haber encontrado una celda intacta bajo los escombros. Dentro había un espejo roto y un expediente médico con un nombre en la portada: «Doctor Álvaro Méndez, paciente 001». No lo creí, hasta hace unos meses. Una noche, mientras revisaba mis cosas viejas, encontré una hoja doblada dentro de mi chaqueta del hospital. Un papel que juraría nunca haber visto. Era un dibujo, un ojo con una cruz y debajo una frase escrita con mi propia letra: «No mires, no digas, no recuerdes». Desde entonces, algo cambió en mi reflejo. A veces, cuando me miro en el espejo,
Juro que él me sonríe primero. Relato 3. Carta desde el pabellón femenino. No sé quién leerá esto, ni si alguien lo hará, pero necesito escribir antes de que nos separen, antes de que me quiten el único pedazo de cielo que encontré en este infierno. Mi nombre es Mariana López. Tengo 16 años y hace 3 meses mi madre me internó aquí por adicción a las drogas. Yo solo quería olvidar su voz gritando, olvidar los golpes de mi padrastro, olvidar los días sin dormir y las noches en la calle. Pero el olvido nunca llega gratis. A veces viene con agujas, a veces con jaulas. El Hospital Psiquiátrico de San Miguel no es un lugar para curarse. Es una tumba con horario de visitas. Te despiertan con pastillas, te duermen con gritos. El aire huele a cloro y miedo. El sonido de las puertas cerrándose es como una sentencia. Yo pensé que iba a morir aquí, hasta que la conocí a ella. Se llamaba Lucía. Tenía 17 años y una sonrisa que desafiaba todo lo enfermo de ese lugar. Decían que estaba internada por trastornos de personalidad, pero lo que nadie sabía era que Lucía tenía algo que nadie más tenía: libertad. Ella no temía a los doctores, ni a las inyecciones, ni a las noches sin luz. Lucía me miraba como si el mundo no existiera fuera de sus ojos. La primera vez que hablamos fue en el comedor. Yo no quería comer. Ella se sentó a mi lado, me ofreció su pan. Si no comes, te mueres, me dijo. Y si te mueres, te pierdo. Aún no entendía por qué dijo, te pierdo, si acabábamos de conocernos. Pero esa fue la primera vez que sentí que alguien me veía, no como paciente, no como adicta, como alguien real. Desde ese día todo cambió. Pasábamos horas en silencio, sentadas en el jardín interno del hospital, mirando el cielo a través de las rejas. Lucía decía que las estrellas no eran luces, sino ojos. Los que nos vigilan, susurraba. Yo reía, pero con el tiempo comencé a creerle. Ella me contaba cosas del hospital que nadie debería saber. Sabía que puertas se abrían de noche, que pasillos no tenían cámaras, que enfermeras robaban medicamentos. Una vez me llevó a los túneles del sótano, donde guardaban a los pacientes peligrosos. Ahí me besó por primera vez. Ahora somos una, me dijo. Y en ese momento algo cambió dentro de mí. No sé si fue amor o locura, quizá ambas cosas. Pero a partir de esa noche ya no éramos 2 chicas perdidas. Éramos una promesa que dolía. Lucía decía que el hospital nos usaba, que las medicinas eran veneno para apagar nuestras almas. Decía que los doctores jugaban con nosotros, que abrían cabezas, que robaban sueños. Yo no quería creerlo. Hasta que la noche del 23 de junio vi algo. Nos escapamos del dormitorio y fuimos al pabellón de experimentación. Había una puerta de metal con candado, pero Lucía tenía una llave. Dentro, las luces parpadeaban y el olor era insoportable. Había camillas, jaulas, frascos con ojos humanos flotando en líquido. En la última cama, un cuerpo conectado a cables. Una chica. Lucía me dijo que era su hermana. Pero cuando me acerqué, el cuerpo abrió los ojos, negros, vacíos. Desde esa noche, Lucía cambió. Se volvió más fría. Decía que teníamos que limpiar el hospital, que solo así podríamos irnos juntas. Yo la seguí, porque la amaba, porque era lo único que me quedaba. El primer asesinato fue rápido. Un enfermero que la había tocado sin permiso. Lucía lo golpeó con una bandeja y me dijo que lo ayudara. No podía moverme, pero sus ojos me ordenaban. Tomé el bisturí. Después de eso no hubo vuelta atrás. Durante semanas los cuerpos comenzaron a aparecer. Un guardia en el pasillo del ala norte, una enfermera en el baño del personal, otro paciente en la ducha. Siempre de noche, siempre con el mismo corte en el cuello.
y siempre con algo dibujado en la pared, un corazón atravesado por una aguja. Decían que era el ángel del pabellón femenino. Nosotras reíamos. Nadie sospechaba de dos chicas que se daban la mano y hablaban en voz baja. Nadie imaginaba que el amor también puede matar. Pero el amor de Lucía no era humano. A veces cuando dormía murmuraba nombres de personas que ya estaban muertas. Y una vez desperté y la vi de pie frente al espejo, sonriendo con una expresión que no era suya. Le pregunté qué pasaba. Ella respondió: no soy yo, Mariana, soy la que estaba antes. Días después, los guardias nos descubrieron. Nos separaron por la fuerza. Ella gritaba mi nombre mientras la arrastraban por el pasillo. Yo clamaba golpeando la puerta de mi celda, pidiendo verla una última vez. Al amanecer me llamaron para identificar un cuerpo. Era ella. Lucía había muerto. Dicen que se ahorcó con una sábana, pero yo sé que eso no es verdad. Ella no se mató. Ella cambió de lugar, porque desde esa noche no puedo dormir. Cuando miro el espejo la veo detrás de mí, sonriendo. A veces escucho su voz en mi cabeza, suave, dulce igual que antes. Todavía somos una, Mariana. Falta terminar lo que empezamos. Los doctores dicen que deliro, que sufro alucinaciones, que necesito más medicación. Pero yo sé la verdad. El amor no muere. El amor se pudre y renace dentro de quien lo recuerda. Esta es mi última carta. Si alguien la encuentra, no busquen a Lucía. Ya no tiene rostro. Ahora lleva el mío. Relato 4. Marta. El video comienza con la cámara sostenida en mano. La imagen tiembla. La luz es mala. Hay sombras. Se oye el zumbido de un fluorescente y por debajo una respiración lenta. Él mira a la cámara. Su cara está descuidada, con barba sin afeitar y ojos hundidos. Habla despacio, con voz rasposa. No sé si esto llegará a alguien. Tal vez lo borren. Tal vez alguien lo vea y piense que soy un monstruo. No me importa. Necesito decirlo. Necesito nombrarlo. Ella se llamaba Marta. Tenía una risa pequeña, que ahora no puedo escuchar sin que algo me trabe el pecho. La casa olía a café por las mañanas y a jabón los domingos. Teníamos platos apilados que ella lavaba con canciones tontas, juguetes tirados en el cuarto de la niña que ya no está. Ahora mi casa es otra cosa. Un chiquero, lo llaman los de la cuadra cuando pasan de largo. No los culpo. No me baño hace meses, no recojo nada. Los restos de comida se pudren como si mi vida fuera eso. Restos. Al principio fue el silencio. Ella murió y mi voz se fue con ella. No grité, no pedí ayuda, me cerré. La puerta se quedó entreabierta y yo me quedé afuera. Los vecinos vinieron, trajeron una bolsa de comida, una cobija. Me miraban con lástima y con miedo. Uno de ellos, el señor Ramírez, intentó entrar una vez para limpiar. Le dije que se fuera. Le dije que si se acercaba le rompería la cara. Lo dije con rabia, pero también con algo que no supe nombrar. El miedo a que tocaran lo que ya estaba muerto dentro de la casa. Me internaron porque ya no respondía. Decían que estaba en peligro, que mi higiene, mi estado, que necesitaban ayudarme. Quizá tenían razón, quizá no. Vine aquí y me encerraron en un cuarto con paredes blancas que dolían la vista. A veces en la noche creo escuchar la puerta de mi casa. Me imagino que alguien pasa, que alguien barre, que alguien lava los platos que ella no terminó de secar. Al principio no hablé, un silencio que se volvió costumbre. Las enfermeras hablaban como si yo fuera un mueble con ojos. Me dieron pastillas y me dijeron que comiera. Me visitó una señora.
Creo que era mi hermana o mi cuñada. Traía ropa para mí. Me miraba con vergüenza, como si yo fuera un delito que se heredara. No pude mirarla a los ojos. ¿Cómo explicarles que te tragó algo que no tiene nombre? Que no es enfermedad ni culpa, sino un hueco que grita. ¿Cómo pedir perdón por algo que no sabes si hiciste? Una noche me senté frente a una cámara que había en el pasillo. No sé por qué la encendí. La batería estaba a punto de morir, igual que yo. Ella me molestaba. Me decía cosas que no quería oír. No sé si la escuchaba mal o si la voz en mi cabeza la confundía. Es difícil decir cuándo la paciencia se quiebra y cuándo algo más, otra cosa, toma el control. Lo pienso ahora y siento ganas de vomitar. Pero lo diré. Fui yo quien la empujó contra la pared aquella noche. No fue con intención de matarla, no al principio. Fue un empujón, una discusión que se volvió demasiada, insultos que golpeaban más fuerte que los puños. Ella cayó y no se levantó. Creí que respiraba todavía. Creí que pediría ayuda. Pero no hubo aire. Se fue. Se fue en esa cocina que ahora huelo cada vez que cierro los ojos. Después, no recuerdo todo con claridad. La casa se volvió un lugar que me miraba con reproche. Los platos, el olor a café, las cortinas que quedaron sin mover. Los vecinos llamaron a la policía. Me sacaron a la fuerza. Me dijeron que era un peligro para mí mismo y para otros. Tal vez tenían razón. Tal vez no. Aquí en el hospital, las noches son largas y llenas de relojes que hacen tic-tac. Empecé a ver cosas, o a recordar cosas que preferiría no recordar. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre que había dejado la casa. Me miré las manos y vi huellas de la tarde en que mi mundo cambió, pequeñas manchas que no pude limpiar. Me pregunté si podía vivir con eso. No busco perdón. No quiero que me digan, lo sentimos. Solo quiero que quede claro. Yo la maté. Lo admito. No lo escondo. No voy a mentir para quedar peor o mejor. Fue mi mano la que la empujó. Fue mi enojo el que la arrojó a un silencio sin retorno. No sé si ella me insultó, no sé si ella me lastimó antes o después. La memoria se vuelve una masa enredada, pero la responsabilidad es mía. La acepto. Después de admitirlo, pensé que algo podría cambiar. Un peso menos. Pero no fue así. Admitir no cura. Admitir es abrir una puerta de hierro. A veces me pienso como si fuera dos. El marido que pierde a la mujer y el animal que queda. Y el animal no quiere irse. No quería comer, no quería dormir. No quería que nadie tocara sus cosas. Me sentía sucio, no solo por fuera. La noche que grabé esto sentí frío más allá del cuerpo. Vi por la ventana que la lluvia caía como siempre, lavando fachadas, y pensé en cuántas cosas se pueden lavar y aún así quedar pegadas. Los pacientes cuentan historias aquí, historias de todas partes. Algunos gritan, otros caminan con un ritmo que no es de este mundo. Una enfermera me dejó un pan esta mañana y lo dejé en la esquina del cuarto. Ella me miró con pena. No pude devolverle la mirada. No merezco esa mirada. Si alguien escucha esto, quiero que entiendan una cosa. La culpa no pesa igual para todos. Para algunos es una losa que te aplasta hasta que no puedes respirar. Para otros es una voz que provoca. Para mí fue las dos. Y ahora, mientras escribo con palabras en vez de gritos, siento que esa voz sube por la garganta como si fuera suya. No sé qué va a pasar después. Escuché a los doctores decir riesgo de autoagresión, evaluación psiquiátrica, palabras de papel. El papel no limpia platos, no arregla la casa, no devuelve las mañanas, no hace que la niña regrese. Si pudiera decirle algo a Marta, si su espíritu escucha o si alguien le habla por mí, diría, perdóname. No sé si me escuchas, no sé si merezco perdón, pero lo digo porque no tengo otra cosa que decir.
Las palabras son todo lo que me quedan antes del silencio final. Quisiera terminar esto con una promesa para aquellos que me conocen. Vivan. No esperen que el silencio los enseñe. Abracen a los que aman. Laven los platos aunque no quieran. Hablen aunque no crean que vale la pena. No permitan que el odio se vuelva un huésped en la casa, porque una vez que entra, se instala y no quiere irse. Si alguien encuentra este video y lo muestra, que sepan que lo digo yo. Fui yo. Marta murió porque yo la empujé en un momento en que mi cabeza ya no me obedecía. No sé si eso es una excusa o una razón, solo lo sé y lo confieso. Se queda en silencio unos segundos. La cámara se apaga, el video termina. Más tarde el registro oficial del hospital dirá que el hombre se quitó la vida en su celda. No hay imágenes de eso en este archivo. Solo quedan estas palabras, temblorosas y verdaderas.